Con el comentario de Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Busquémoslo primero a Él, que todo lo demás viene por añadidura. Miren, y precisamente me sirve de telón de fondo este versículo de Mateo 6:33 para analizar la encuesta de Latino Barómetro. He estado evaluando, fui a las fuentes, busqué una serie de datos, porque evidentemente esta encuesta no está hecha por gente de fe, sino por gente que quiere, de alguna manera, fruto de la visita del Papa a América Latina, decir que la fe no está creciendo y que el catolicismo no está creciendo. Eso es lógico. ¿Tú crees que la manipularon? No la manipularon, sino que ellos la hacen con una intención no de fe. Entonces yo estoy tratando de los datos que ellos dan, darle una orientación un tanto diferente, porque cuando usted ve los datos que ellos dan, se da cuenta que muchas de las conclusiones no se corresponden. Por ejemplo, ellos dice la directora del Latino Barómetro, fue una encuesta hecha a 1.200 personas en todos los países suramericanos, incluidos México y Centroamérica, y hicieron varias preguntas, ¿verdad? Entonces, la conclusión que ellos sacan es que el catolicismo está cayendo y que está creciendo. Los que no tienen religión son agnósticos o ateos. Pero cuando usted evalúa, los que han crecido de manera significativa son los evangélicos. Es al revés. O sea, hay dos países nada más, según el dato de ellos mismos, Chile y Uruguay, donde ha crecido el agnosticismo o la gente que lo cree. Pero en todos los otros ha crecido de manera significativa. Es más, dicen ellos que hay ya 4 países donde la religión cristiana evangélica es mayoría. Entonces, el dato, yo voy a tratar de analizarlo con esa orientación, viendo los mismos datos que ellos hacen y sacando las conclusiones, digamos, con una orientación de fe. Lo primero es que el catolicismo ha ido cayendo por una serie de situaciones que lógicamente se han evaluado, pero los evangélicos hemos ido creciendo. ¿Qué significa esto? Que el cristianismo sigue siendo una fortaleza importante, un punto importante de fe en todos los habitantes de la población de América Latina, en todos los pobladores de América Latina. Es decir, católicos y evangélicos somos cristianos. Tenemos como centro el mismo Dios. Tenemos como guía a Jesús. Tenemos diferencia en nuestra liturgia, tenemos diferencia en nuestra forma de actuar, tenemos diferencia en los centros de mando, tenemos diferencia en cómo operamos, pero en el fondo, católicos y evangélicos, tenemos a Dios como centro, a Jesús como guía y a la actuación cristiana, solidaria, amorosa, que perdona, que ayuda. Ese es el centro de todas nuestras actuaciones. Entonces, una conclusión importante es que todavía, que yo al decir que el catolicismo ha caído, quiere decir como que la fe ha tenido debilidad. Es al revés. La fe ha salido cada vez más fortalecida en América Latina. A pesar de toda la campaña y de todos estos errores que ciertamente han cometido, sobre todo sectores de la Iglesia Católica y también en algunos aspectos, algunos cristianos evangélicos, pero la fe cristiana sigue siendo una de las principales fuentes de apoyo espiritual de los latinoamericanos. Católicos y evangélicos somos diferentes, pero tenemos un centro fundamental. Somos diferentes en el actuar, pero nuestro centro es Cristo, nuestro centro es el mismo. Y entonces en ese aspecto, lo importante que ha sucedido no es que el declive de los católicos se ha ido hacia otro lado, no, se ha ido hacia otro lado del cristianismo, o sea, se ha ido hacia el lado evangélico. Y ellos mismos lo dicen, es más, va más lejos, dice que en el 65% de los encuestados, de las encuestas que hicieron, 18 países de América Latina, de los 18 países, el 65% de los encuestados dice que confían en las iglesias, en la católica y en la evangélica. O sea, de cada 10 que entrevistaron, casi 7, 6.5, confían en las iglesias. Y hay países como el caso de Honduras, el caso de Paraguay, el caso de Guatemala. Oigan, esto en Honduras, el 78% de la población confía en la iglesia. En Paraguay el 77% y en Guatemala el 76%. Y en el caso de República Dominicana, ustedes recuerdan que la Gallup hizo una encuesta y las dos instituciones que más credibilidad tienen en la República Dominicana son, primero, la Iglesia Católica y segundo, la Iglesia Evangélica. Es decir, que incluso en nuestro país, que yo lo voy a analizar de manera específica al final, hay una realidad de que ese declive del área católica ha sido de alguna manera aprovechado y sumado a el área de los cristianos
evangélicos. Claro, en el caso de Chile sí hay una realidad muy dura, que pienso que fue la razón fundamental de esta encuesta de Latino Barómetro por la visita del Papa. Ciertamente ha habido un declive porque hubo un momento donde la Iglesia Católica tenía en el año 2011 o 2010, tenía un 36%, tenía un 60% de confianza de los chilenos, fruto de toda la situación de abuso y sobre todo el caso del sacerdote chileno Fernando Caradima, que fue una cosa que creó un caos grandísimo y un rechazo de toda la población a sectores católicos. Esa confianza en la Iglesia Católica, en el caso de Chile, bajó un 36%, sí, prácticamente la mitad. Se redujo en un 50% la confianza y lógicamente esta es la realidad de Chile, pero no es la realidad de América Latina. Oigan esto, dice esta encuesta que en países donde las personas se declaran en su mayoría todavía católicas son Paraguay 89%, México un 80%, Ecuador un 77%, Perú un 74%, Colombia 73% y Bolivia 73%. Entonces, esos son los que se declaran la mayoría de la población católica. En el caso de que la mayoría de la población se declara evangélica o de otra religión que no es la católica, está República Dominicana, o sea, ya la religión católica es minoría según Latino Barómetro, un 48%, está por debajo, digo minoría no, por debajo del 50%, Chile 45%, Guatemala 43%, Nicaragua 40%, El Salvador 39%, Uruguay 38% y Honduras 37%. Es decir, hay alrededor de 10 países de América Latina donde el área católica, la religión católica ya no es más del 50%. Pero a todos esos países, cuando usted le suma los cristianos evangélicos, el cristianismo sigue siendo más del 60% en la mayoría de los casos y en algunos más del 80%. Es decir, a pesar de ese declive de la imagen de la Iglesia Católica y del catolicismo, el cristianismo, es decir, la suma de los católicos y los evangélicos, sigue siendo en todos los países, incluido Chile. Porque en Chile está el 45% que se declaran católicos, si usted le suma alrededor de un 12-15% que son los cristianos evangélicos allá, estamos hablando de más de un 60%. Y en el caso de Brasil, la situación es una cosa realmente impactante. Brasil en los años 80, el 85% era católico. En los últimos 25 años, el cristianismo evangélico ha crecido tanto que hoy día alrededor de un 32% de la población de Brasil es cristiana evangélica. Es uno de los grandes soportes de los evangélicos en América Latina. Y lógicamente, fruto también de situaciones muy difíciles que ha pasado la Iglesia Católica, se ha reducido la simpatía o la militancia en el catolicismo. En el caso de Honduras y Guatemala, por ejemplo, ha sido tan brusco el descenso de los católicos y tan aprovechado y tan fuerte el de los evangélicos que hoy día son las religiones mayoritarias, hasta el punto que en el caso de Guatemala hay un presidente que es evangélico, viene de las filas de la religión protestante, había sido un pastor evangélico y es una figura pública importante que hace acciones que tienen que ver con los evangélicos. En el caso de Chile y Uruguay es los únicos dos países, oiga bien, de 18 países que encuestan, por eso yo digo que las conclusiones que salen son contrarias a lo que ellos vieron en la encuesta. Ellos dicen que el descenso del catolicismo lo que ha hecho crecer al ateísmo y al agnosticismo. Solamente en dos países ha tenido el agnosticismo y el ateísmo un crecimiento significativo, en Uruguay y en Chile. Por razones en el caso de Chile, entendible, y en el caso de Uruguay también. Uruguay tradicionalmente es un país muy pequeño y tradicionalmente quienes lo están dirigiendo en los últimos tiempos tienen un combate permanente contra la Iglesia Católica, o sea, el Estado enfrentado duramente a la Iglesia Católica y eso influye mucho. Y en el caso de Chile, la situación de este sacerdote. Es decir, en 16 países todavía el cristianismo sigue siendo absoluta mayoría. Entre el 60 y el 90% de la población es cristiana, católica y evangélica. Entonces, la conclusión del Latino Barómetro debería ser al revés. Yo creo que ahí, en ese caso, se le fue el sentido de querer afectar, sobre todo por la visita del Papa, a los católicos, pero los datos que ellos dan evidencian una conclusión diferente a la que ellos dicen. Y en el caso dominicano, miren, en el caso dominicano es muy importante analizarlo, porque hasta el año 90
los evangélicos éramos solamente entre el 5 y el 8% de la población. A partir de los años 90, sobre todo en las últimas 2 décadas, ha habido un crecimiento extraordinario, un crecimiento geométrico, no aritmético, no sumando 1, 2, 3, sino multiplicado por 10, por 20, por 30 cada momento la cantidad de población en diversas áreas. Hoy, según estimaciones conservadoras, somos el 20% de la población, conservadoras. Y según estimaciones menos conservadoras, estamos entre el 30 y el 35% de la población dominicana. Es decir, hemos dado un salto de prácticamente un 20% en los últimos 20 años. Y hoy somos prácticamente la tercera parte de la población dominicana cristiana evangélica. ¿A qué se debe eso? Desde mi punto de vista tiene muchas explicaciones. Uno es la situación que ha pasado la Iglesia Católica, es decir, la mayor parte, o una gran parte, no digamos la mayor parte, una gran parte de los evangélicos vienen del área católica porque son gente que en algún momento tuvieron problemas de fe, necesitaron otra orientación y entonces encontraron en el cristianismo, en el caso de los evangélicos, una orientación para ellos más clara, más profunda, más militante, que llenaba más sus ansias y sus expectativas de fe. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos que ha determinado esta situación. Lo otro es gente que tiene crisis de identidad, que necesariamente es católica por tradición o no es nada, tiene situaciones difíciles, momentos difíciles. El fuerte de nosotros los evangélicos es trabajar la gente de manera directa en sus propias situaciones y acompañarlos. Cuando usted encuentra a alguien que lo acompaña, que comparte con usted todas las situaciones, que le da solidaridad, que le da amor, que le da perdón, usted se identifica. Y el que se identifica con eso inmediatamente pone a la familia alrededor de eso. Y yo creo que ese es el gran fuerte que hemos tenido los evangélicos, que quien llega, sea la mujer o sea el hombre, o sea el esposo, sea la esposa, o sea el hijo, incluso como es el caso particular mío, fue mi hija que inició, impacta a la familia y la familia al ver frutos empieza entonces a militar en esa orientación. Lo tercero es el trabajo efectivo y militante de los evangélicos. Los evangélicos somos mucho más activos y militantes en el ejercicio de la fe que los católicos. Los católicos son un asunto más de tradición, aunque hay áreas del sector católico que están dando pasos importantes. Son ministerios que están haciendo un gran trabajo militante. Pero en el caso de los evangélicos, todas las iglesias, absolutamente todas, actúan de manera militante en el ejercicio de la fe. No solo en la iglesia, como reitero, sino acompañando a sus fieles en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos y en todas las situaciones que se presentan. Entonces, eso es un elemento, ese activismo de la fe para que toque tu vida y para que cambie tu vida, es uno de los elementos que ha influido mucho. Lo otro es el trabajo de muchas instituciones cristianas a favor de los sectores más marginados del país, que es un fuerte de la Iglesia Católica, es un fuerte de los cristianos. O sea, los cristianos somos solidarios, los cristianos amamos al prójimo como nos dice la Biblia. Entonces esto, en el caso de los cristianos evangélicos, tiene una gran fuerza porque todas las iglesias, donde quiera que estén, todas las iglesias cristianas, pueden estar en la zona más alta o en la zona más baja, en la zona más rica o en la zona más pobre. Toda una de sus tareas es su trabajo social, de impactar y ayudar a la gente que lo necesita, con la fe desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista material. Y finalmente, yo creo que el hecho de que Dios, y eso es desde mi punto de vista un trabajo del Señor, ha logrado impactar a figuras importantes de los medios de comunicación, del arte, de la política, del empresariado, es decir, de áreas sensibles de la sociedad. Antes estábamos marginados. Los evangélicos eran un coto, eran una especie de secta pequeña. En los últimos tiempos se han convertido en parte de la sociedad, porque gente muy importante de todas las áreas, vista que su vida ha cambiado y que su familia ha cambiado y que su entorno ha cambiado, han hecho público todo esto y están haciendo un trabajo militante en cada una de las áreas. Y esto, unido a las otras 4 causas, ha provocado precisamente este boom de la Iglesia evangélica en América Latina y especialmente en la República Dominicana. Yo creo que hoy los cristianos evangélicos junto con los católicos, es decir, el cristianismo sigue siendo uno de los soportes de la fe del pueblo dominicano. Este pueblo es cristiano de tradición, cristiano de acción, cristiano de fe y lo seguirá siendo a pesar de estas situaciones lógicas que pasan con la Iglesia Católica, sobre todo por su vinculación con el poder. Pero la fe supera todas estas cosas y seguiremos siendo en República Dominicana y en América Latina siempre uno de los soportes para la población.